Bueno, nos queda por último para ver el módulo 3, que es la parte de calibración. Ojo que cuando nosotros hablamos de calibración es para mantener una correlación o mantener en forma uniforme el término que pide la norma, que es calibración. Pero vamos a ver que en general nosotros lo que estamos haciendo es una calificación de los instrumentos. Entonces, aquí tienen cuáles son los objetivos. Los tópicos a desarrollar es algunos conceptos de metrología, conceptos generales, incertidumbre, cálculo de importancia, plan de calibración, requisitos, intervalos de calibración, ejemplos prácticos. Bien, esta es una guía ILAC G24, que es una guía que da los lineamientos para la determinación de los intervalos de calibración para instrumentos de medición. Recuerden que el ILAC es la Comisión Internacional para Acreditación de Laboratorios y es en definitiva la institución que certifica el desempeño del organismo argentino de acreditación. Calibración y definiciones. ¿Calibrar es igual a ajustar? No. Calibrar es igual a comparar y relacionar. Vamos a ver. El sistema de calibración, actividades que nosotros hacemos en una primera fase, conocer qué equipos deben ser calibrados, verificados, los ajenos siempre verificados, definir el sistema de calibración o verificación para cada uno, agruparlos por categorías, elaborar los procedimientos de calibración necesarios, decidir criterios de aceptación y rechazo. Esto es muy importante. Cuando yo estoy hablando de calificación de equipos, necesito fijar los criterios de aceptación y rechazo, comprobar si se dispone de patrones confiables y según lo que fijan las normativas, que son certificados con trazabilidad de patrones nacionales e internacionales, establecer la periodicidad del plan de calibración o verificación y decidir las fechas para el programa de calibración y verificación. Todo esto lo vamos a ver a lo largo de este módulo. Gestión de equipos. Realizar o encargar externamente las calibraciones y verificaciones. Como resultado nos emiten o recibimos el certificado de calibración. Analizamos los resultados de las calibraciones y verificaciones. Esto antes de firmar el OK del servicio, tomar decisiones en base a los criterios previos. O sea, si puedo alargar los intervalos de calibración o si debo achicarlos, identificar cada equipo con su estado de calibración, realizar el seguimiento de las actividades, mantener la documentación y tener un historial de calibración y verificación. Bien, calibrar, dijimos, no era igual a ajustar, calibrar era igual a comparar y relacionar. Unidades no usuales, ppm, ppb y por ciento. Ya las buenas prácticas de laboratorio dice que no se pueden usar unidades adimensionales. Por ejemplo, partes por millón puede ser miligramos por kilo, miligramos por litro, miligramos por metro cúbico. En por ciento puede ser peso-peso, peso-volumen, volumen-volumen. Estas son medidas impredecibles a primera vista, como la densidad óptica, coeficiente de sedimentación, viscosidad, pH, carga virósica o vírica. Ejemplos de prejuicios en las percepciones, tubos marcados sin marcar, mediciones fotográficas, conclusiones estadísticas y por sobre todas las cosas el viejo siempre ha funcionado bien. Esto implica necesidad de calibrar. Bien, influencias de una medición. Tenemos instrumentos de medida, el método de medición, la persona que mide y la propia medición. Cada uno de estos elementos tiene su incertidumbre. Tenemos una diferencia entre la medida del patrón y la medición, más menos la incertidumbre. Exactitud de un instrumento de medida es la aptitud de un instrumento de medida para dar respuestas próximas a un valor verdadero, y precisión es aptitud de un instrumento de medida para dar respuestas próximas entre sí. Exactitud de un instrumento de medida: un instrumento es más exacto mientras más se parezca el valor de su medida al valor verdadero, y un instrumento es más preciso mientras más se parezcan los valores de su medida entre sí. Esto lo que nos está dando a nosotros
es el desvío y se lo considera un error sistemático. La precisión es un error de tipo de error al azar, por lo tanto este afecta el promedio y este afecta la desviación estándar. Entonces, calibración, definiciones. Error en una medición es igual a la medición menos el valor verdadero. La medición menos la media, más la media menos el valor verdadero. El error debido al azar más el error sistemático. Corrección es igual al error sistemático y es igual al valor verdadero menos la media. Bien. Corrección. Valor sumado algebraicamente al resultado sin corregir de una medición para compensar un error sistemático. Corrección es igual a la medida del patrón menos la medida del equipo. Entonces, corrección es el valor del patrón menos el valor medido en el equipo. Entonces, si nosotros estamos hablando de medias, estamos hablando de exactitud. Y si hablamos de exactitud, estamos hablando de un error sistemático. Por lo tanto, los errores sistemáticos se asocian con los equipos. Entonces, cuando mi medida se va alejando del valor patrón, estoy perdiendo exactitud. Y recuerden, la exactitud se puede corregir, pero la precisión no. Por ejemplo, vamos a una bomba de un HPLC. Yo hago una corrida, se me corren los tiempos de retención, verifico cuál es el caudal y me da 0,98 en lugar de 1,0. Entonces, ¿qué hago? Seteo la bomba en 1,0, verifico que me dé 1. Corregí el problema. Ahora, si a lo largo de la corrida la bomba tira 0,5, 0,95, 0,98, 1,07, jamás voy a tener dos corridas cromatográficas repetibles. Y en ese caso, lo que está variando no es la exactitud, sino la precisión. Calibración es el conjunto de operaciones que establecen en condiciones específicas la relación entre los valores de una magnitud indicada por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizadas con patrones. Y esto, entre sí, estas dos definiciones se complementan. En este caso tenemos el equipo y en este caso tenemos lo que corresponde al patrón. Verificación es confirmación mediante examen y adquisición de evidencia objetiva del cumplimiento de las especificaciones. Aquí lo que estamos haciendo es solamente ver si el equipo sigue cumpliendo con las especificaciones. Trazabilidad es propiedad del resultado de una medición o de un patrón que puede relacionarse con referencias determinadas, generalmente de patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena no interrumpida de comparaciones, teniendo todas las incertidumbres determinadas paso a paso. Trazabilidad, tenemos la medida del equipo respecto del patrón y tenemos una corrección más su incertidumbre. El patrón contra otro patrón tenemos una corrección más su incertidumbre, y contra el gran patrón tenemos una corrección más su incertidumbre. Entonces, supongamos esto: nosotros tenemos el gran patrón del kilogramo y del metro patrón que están en la Organización Internacional de Metrología Legal en Francia. Una vez por año, 15 días, una persona del Departamento de Física del INTI va a la Organización Internacional de Meteorología Legal, lleva el patrón nacional y el metro nacional, hace las comparaciones en la UIML y obtiene los valores, que serían la corrección con su incertidumbre, y para eso genera documentación. A su vez, por ejemplo, yo llevo mi caja de pesas al INTI para que la calibre. Entonces, el INTI tiene todos sus instrumentos contrastados contra el gran patrón, que sería que sería el patrón nacional. Una vez que ellos hacen el control, me dan a mí un certificado donde figuran las correcciones para cada una de las pesas más la incertidumbre. Entonces, yo acá lo que tengo es un patrón secundario de alta exactitud y
este patrón yo hago una medida del equipo, entre el patrón y el equipo voy a tener una corrección más o menos la incertidumbre. Y si toda la documentación que yo genero en todos los pasos es la correcta, la medición de mi equipo es perfectamente trazable al kilopatrón que está en la Organización Internacional de Metrología Legal. ¿Está? Esto es trazabilidad, una cadena ininterrumpida de comparaciones con sus incertidumbres. Material de referencia es un material o sustancia en el cual uno o más valores o propiedades son suficientemente homogéneos y bien definidos como para permitir utilizarlos para la calibración de un instrumento, la evaluación de un método de medición o la asignación de valores a los materiales. Tenemos otra definición de trazabilidad, es la propiedad de un valor de un resultado de una medición, el valor de un patrón, el cual puede ser relacionado con referencias conocidas, usualmente patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena intacta de comparaciones teniendo todas sus incertidumbres conocidas. Yo insisto mucho con la definición de trazabilidad y después vamos a volver a ver dos más, porque es muy importante que ustedes en un sistema de gestión de la calidad tengan una trazabilidad perfectamente mantenida y que no haya ningún tipo de errores o de ruptura en dicha cadena. Esta es la definición del vocabulario internacional de metrología del año 1993. Después de esto aparecieron dos versiones más del vocabulario internacional de metrología, la del año 2000 y la de 2008, pero trazabilidad en ninguna de las siguientes cambió. Verificación, una alternativa para la calibración, que es un certificado de verificación, cuándo es suficiente un certificado de verificación y cuándo es necesario un certificado de verificación, cuándo debe ejecutarse el ajuste. Bien, todo esto, disculpen, me fui demasiado rápido. Bien, dijimos, la verificación es algo que tiene una jerarquía mucho menor que la calibración, ¿está bien? Pero, por el otro lado, la verificación tiene un valor muy importante. ¿Por qué? Porque con mucho menos esfuerzo que en el caso de una calibración y teniendo buenos materiales de referencia, yo puedo controlar y verificar muy bien mi equipo para que el equipo se mantiene en estado de calibración o está perdiendo su certificado de calibración. Recuerden que si yo calibro hoy un equipo y dentro de un año lo vuelvo a calibrar y está fuera de los parámetros fijados y los criterios de aceptación y rechazo, yo debería repetir todas las muestras desde el momento que se hizo la última calibración. Pero con las verificaciones nosotros podemos controlar el equipo. Entonces, si por alguna razón cuando se hace una calibración y la calibración no cumple, bueno, es cuestión de ver los resultados de la verificación y a partir de ahí repetir las muestras desde la última verificación. Objetivo de la metrología, gestión de un sistema de medición. Yo tengo un equipo en operación con valores que yo voy registrando, ya sea por el resultado del uso o porque controlo ese equipo. El equipo está ensayado. Yo tengo una confiabilidad estimada y a lo largo de los años y de usarlo y de sacar resultados que fueron resultados confiables, digo que tengo una confiabilidad estimada. Y por último, digo que está calibrado, donde tengo, como dijimos antes, la corrección más su incertidumbre. Pero de la operación paso a ensayado, donde hay una validación, y de operación a calibrado tiene que haber una calibración metrológicamente válida. Ojo, aquí estamos hablando de equipos, no de métodos de análisis. Entonces, pasando de operación a ensayado, yo lo que tengo que hacer es alguna validación. ¿Y esa validación cómo lo hago? A través del control de las funciones operacionales
y a través del uso de materiales confiables que me aseguran esto, que es su confiabilidad estimada. Control de los equipos para inspección y ensayos. Esto es algo que nosotros vamos a desarrollar ahora paso por paso. Y tenemos plan de calibración. Debe incluir el listado de todos los materiales usados, que eso ya lo hablamos en mantenimiento, cómo vamos a hacer la identificación, nombre, número de inventario. Recuerden, acá tiene que haber un inventario, que eso es un registro del sistema de calidad. Condiciones ambientales para la calibración. Las personas que hacen el servicio, ya sean externos o ustedes, tienen que dejar claras las condiciones ambientales para la calibración. Establecer intervalos de calibración para los equipos y ensayos. Ustedes saben que calibrar es caro, entonces calibrar por calibrar no tiene ningún sentido, pero tampoco decir a la gente del laboratorio que este año tiene tanta cantidad de plata para calibrar los equipos y a partir de ahí ustedes lo que hacen es fijar las frecuencias. Eso tampoco es correcto. Procedimientos escritos para la calibración, nuevamente lo que vamos con mantenimiento. Si contratan a un tercero, pidan y exijan y peleen que entreguen sus procedimientos. Una descripción del mecanismo usado para la rastreabilidad de los patrones respecto a patrones nacionales o internacionales. Esto, así largo, no es más ni menos que el certificado del patrón. Entonces, acá hay varias cosas que ustedes tienen que hacer. Primero, dijimos que todos los proveedores que van a hacer este tipo de servicios tienen que estar debidamente evaluados. Y también dijimos que los proveedores se evalúan antes, durante y después del contrato. Entonces, antes de hacer el contrato, ustedes tienen que ir y verificar que cuenten con todos los patrones y que esos patrones sean y su documentación cumpla con los requisitos y que sea aceptable para el trabajo que ustedes van a hacer. Por el otro lado, durante los procesos de calibración, ¿qué es lo que hace la persona que hace el servicio? Les entrega a ustedes una fotocopia del certificado. En el caso de donde yo trabajo, se deja una copia del certificado con un sello que dice que el original del certificado se encuentra en GEN a disposición de quien lo solicite. Si ustedes no hacen una auditoría al proveedor y verifican que los originales existen, la trazabilidad se corta en la fotocopia. ¿Tá? No importa si ustedes hacen una auditoría 9 meses después que le hicieron el servicio y, por ejemplo, ustedes piden supónganse, el certificado del filtro de Olmio para exactitud y longitud de onda de un espectrofotómetro ultravioleta visible. Bueno, si durante esos 9 meses se venció, se cumplió la fecha de expiración, bueno, estará sellado como documento obsoleto, pero en el momento en que se hizo la calibración del espectrofotómetro ultravioleta visible, tiene que haber estado vigente. Entonces, recuerden de llevar hasta el último eslabón la trazabilidad. Y por último, la descripción del sistema de calibración. ¿Cuál es la descripción del plan de calibración? ¿Qué instrumentos deben estar dentro del plan de calibración? Que básicamente lo que dicen las buenas prácticas de laboratorio es que todos los instrumentos que afectan la calidad del producto, o que en nuestro caso sería el resultado de un ensayo, deben estar calibrados. En el caso de ustedes, si tienen equipos que se usan para otros ensayos que no están acreditados, ustedes deciden si los calibran o no, pero supongamos que todos los ensayos que ustedes acreditaron utilizan todos sus equipos. Entonces, todos los equipos deben estar calibrados. Recuerden lo que dijimos en el módulo 1, el laboratorio es la última barrera para que se produzca una falla externa. Dejar fijado el periodo entre calibraciones y muestras de tarjetas, etiquetas, etcétera, empleados como registro del plan de calibración. Cuando ustedes redacten el procedimiento general de calibración, pídanle una muestra de las etiquetas a cada uno de los proveedores,
pongan las ordenadas, sáquenle fotocopia y déjenlas en la parte de anexos. Eso es muy práctico cuando se hace la auditoría de acreditación, porque ya el auditor, cuando lee el procedimiento, ve las tarjetas, se familiariza, y no que cuando hace la recorrida por el laboratorio tiene que pararse en cada equipo para ver qué dice la tarjeta de calibración, porque ustedes no van a tener un único proveedor de calibraciones. Vamos a trazabilidad. Es la facultad de seguir el rastro de una fuente de incertidumbre de una medición o valor medido, y es la propiedad de un resultado de una medición por medio de la cual ésta puede ser relacionada con los patrones apropiados, generalmente patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones. Bien, acá les dejo un ejemplo de trazabilidad. En verde, siguiendo las flechas verdes, tenemos la trazabilidad para mediciones químicas, y siguiendo las mediciones físicas tenemos las rojas, tenemos las mediciones físicas, pero fíjense en que empieza con cantidad o mol de la sustancia, masa o kilogramos, que serían las unidades del Sistema Internacional de Unidades, y a partir de ahí se van separando, pero hay puntos en los cuales se van uniendo. ¿Está bien? Y al final, en los dos casos, terminamos confluyendo en la parte de los resultados de ensayo. Bien, vamos a la certificación de un material de referencia. Pensemos en un material de referencia químico, porque en el caso de los físicos ya vimos que los que hacen calibraciones de mediciones físicas es mucho más sencillo, porque ellos tienen patrones físicos. En el caso de los químicos la cosa no es fácil. Por ejemplo, vayamos a ver cómo trabaja el NIS, que es uno de las instituciones más prestigiosas en la parte de fabricación y certificación de patrones internacionales. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, antraceno puro, la cosa es sencilla, pero si yo tengo que preparar un patrón de aceros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer la mezcla de los elementos, los metales, fundirlos, asegurarme que estén debidamente mezclados. Una vez que están fundidos, los desmoldamos en forma de barra, cortamos las barras en forma de pastillas, que eso es lo que se va a vender como material de referencia certificado, y antes que esas pastillas puedan ser enviadas a los distintos laboratorios acreditados, el NIS tiene que hacer un ensayo de homogeneidad. Para eso tiene que tomar 7 pastillas al azar, hacer homogeneidad y mandárselo a cada uno de sus laboratorios. El NIS tiene un programa que se llama el National Voluntary Laboratory Program, donde los laboratorios que están acreditados con su alcance se anotan y el NIS les manda sus propuestas de materiales de referencia. Obviamente que la palabra voluntario dice que al laboratorio no se le paga un peso, pero todo lo que le sobra del material de referencia, una vez procesados los datos, ya tienen un material de referencia certificado. Cada uno de estos laboratorios emite su resultado con su incertidumbre. Estos datos se compatibilizan con los datos del NIS, sale un único dato más menos su incertidumbre, y ese es el valor del material de referencia certificado. La jerarquía de los patrones de calibración: tenemos los patrones primarios de referencia, que serían los patrones nacionales. Los patrones de referencia serían los materiales calibrados contra los patrones nacionales, los que nos emite el INTI o algún laboratorio que pertenezca al sistema SAC. Los patrones de trabajo, los patrones que yo preparo contra estos patrones de referencia, y al final, el último nivel de la pirámide son los elementos e instrumentos usados para la medición. La regla de 4 a 10 veces se exige por norma. ¿Qué norma lo exige? La norma ISO 10012. Y dice que se debe medir con un instrumento con una precisión de 4 a 10 veces la tolerancia. Esto lo que quiere decir es que yo no puedo calibrar una regla contra otra regla, ni una cinta métrica contra otra cinta métrica. Por ejemplo, si la temperatura
debe ser 37,0 grados centígrados más menos 0,1 grados centígrados, se usa un termómetro con una precisión de 0,02 grados centígrados, es decir, 5 veces. O sea, su menor división es 0,02 grados centígrados. Y esos termómetros son muy comunes en la industria petrolera. ¿Qué pasa? Si yo mido con un patrón que tiene menos de 4 veces la precisión respecto a la tolerancia, tengo una alta probabilidad de cometer un error durante el proceso de calibración. Y si es mayor que 10 veces la precisión respecto a la tolerancia, estoy teniendo un costo exagerado del sistema porque estoy comprando patrones extremadamente caros. Disculpen, yo soy medio un analfabeto funcional, pero básicamente el dibujo, se han corrido las líneas, pero el dibujo lo que dice es que si yo mido con una precisión que sea 4 veces la tolerancia, voy a tener un 3% de probabilidad de cometer un error durante la calibración. Y si mido con uno que tiene 10 veces la precisión respecto a la tolerancia, voy a estar en menos de un 1%. ¿Qué pasó? Vaya a saber. Bueno. La regla de 4, seguimos con la regla de 4 veces. En los casos que una relación mayor a 4 sea imposible, se deben cumplir condiciones complementarias. Uso de varios instrumentos y por medio de su lectura, control de las condiciones ambientales, designación de un analista o un operador más calificado, el único si se justifica, menor intervalo de calibración y uso de un procedimiento de medición específico y detallado. Si ustedes se fijan, cuando ustedes hacen una determinación, por ejemplo, la pureza de un producto, están trabajando al 0,1%, o sea, la primera decimal. Y si ustedes miran cuál es el valor del patrón, el valor de la pureza del patrón declarada en el certificado, van a ver que está declarado a la centésima. Por lo tanto, estamos trabajando con un orden más, estamos trabajando con una relación de 10 a 1. Los nuevos conocimientos han llevado a que muchos practicantes acepten la relación de 5 a 1 más que de 10 a 1 para la precisión de los patrones de trabajo. Y esta misma relación está siendo aceptada como adecuada para los patrones de referencia, o sea que los institutos que certifican patrones o los laboratorios acreditados que certifican propiedad de los patrones están utilizando una relación de 5 a 1. Condiciones ambientales: el área de calibración debe estar libre de polvo, vapor, vibraciones e interferencia de radiofrecuencia. Debe tener temperatura de 20 a 25 grados centígrados y una humedad relativa ambiente de 35 a 50%. Este valor es en el caso que tengamos un FTIR, que es un infrarrojo por transformada de Fourier, que es muy importante que el valor de humedad no excede el 50%, sino lo que se puede estirar hasta un 40% si no hay un FTIR. Y otras condiciones: energía eléctrica con variación menor al 5% del valor nominal, o sea que ya dijimos que en la IQ lo que hace la persona del proveedor es controlar cuál es la variación de tensión en la línea, y los valores tienen que estar entre 209 volt y 331 volt. Una línea de alimentación independiente para evitar los ruidos
limitados a la compilación de prácticas de medición estándar que han sido publicadas o la cantidad y profundidad de los detalles en el procedimiento deben evaluarse junto con la complejidad del equipo y las instrucciones del fabricante. Esta evaluación se ejecuta previamente y en forma práctica para una planificación comprensiva y efectiva del sistema del laboratorio. O sea, ¿qué es lo que yo les decía que solía pasar con algunos de los clientes que nosotros tenemos? Piden al principio del año las calificaciones de las personas que se espera que vayan a hacer los servicios, y por el otro lado piden que se les mande una copia controlada de cada una de los cambios de revisión en los procedimientos para que ellos lo evalúen antes de hacer el servicio. Registros. Los registros deben demostrar la capacidad de medición de cada equipo del sistema de medición. Deben estar disponibles los certificados de calibración u otra información que sea relevante a su funcionamiento. Entonces, la información que deja la persona que hace el servicio en los registros, más el certificado de calibración que ustedes van a recibir, es la suma de esos dos documentos. Tienen que cumplir con los 14 puntos que exige la norma IRAN 452, que corresponde a los contenidos que debe tener un certificado de calibración. Bien, registro. La información registrada debe incluir descripción y única identificación, la fecha en que se completó la calibración, los resultados obtenidos por la calibración y antes de toda reparación o ajuste, el intervalo asignado para la calibración, identificación del procedimiento de calibración. Esto se puede hacer para los resultados, para los equipos físicos, por ejemplo, un termómetro, una caja de pesas, alguna medición de velocidad, por ejemplo, en el caso de una centrífuga, pero en el caso de los equipos más complejos, de los instrumentos más complejos, lo que se hace es primero se lo somete a un mantenimiento preventivo y después se hace la calibración. F. Los límites fijados y el error permitido es criterio
de acuerdo. General hay que poner las muestras de paso sticker que van a identificar el intervalo de construcción, incluyendo medición, debe ser confirmado derivando el LAC G24 es que las formas de fijar un intervalo de calibración puede ser el ajuste automático escalera, tiempo calendario, carta de control, tiempo calendario, tiempo en uso, control en servicio o ensayo caja negra y aproximación estadística. Atención, normalmente el costo de calibración no puede ser ignorado en la determinación de los intervalos de calibración y puede ser un factor limitante. Esto ya lo hablamos. Tenés tanta cantidad de plata y ve qué es lo que podés hacer. Y también sabemos que los costos de un servicio de calibraciones son importantes. Y es evidente que a partir de todos estos factores expuestos no se puede elaborar fácilmente una relación de los intervalos de calibración aplicables. Método 1. Ajuste automático o escalera. Cada vez que un instrumento se calibra en forma rutinaria, el intervalo posterior se amplía si el instrumento está dentro de las tolerancias o reducirlo si fue hallado fuera de la tolerancia.
Esta respuesta escalera puede producir un ajuste rápido de los intervalos llevado a cabo sin un efecto burocrático. Es decir, bueno, no sé realmente qué valor ponerlo. 6 meses me parece que es un intervalo corto, pero un año es un intervalo largo. Entonces parto las diferencias. Fijo 9 meses. A los 9 meses hacen la calibración. Si la calibración está bien, el próximo intervalo son 10 meses. Si a los 10 meses se hace una nueva calibración y la calibración da bien, el próximo es 11 meses, y así hasta que en un intervalo encuentre algún problema o algún desvío en la calibración. Eso implica que el intervalo anterior es el intervalo justo, y en muchos de los casos, si el equipo se usa bien, puede llegar hasta 18 meses, o sea que me ahorro de cada 3 servicios, me ahorro uno. Pero ojo, si yo voy a hacer esto lo tengo que poner en el procedimiento general de gestión de los equipos. Una de las desventajas de este sistema es que trata a los equipos individualmente y es difícil mantener uniforme y balanceada la carga de trabajo de calibración, y requiere una planificación previa muy ajustada. Piensen ustedes que una desventaja es que yo tengo que armarme en un Excel un cuadro de tiempos para saber cómo se van a ir corriendo los periodos de calibraciones. Puede ser que alguno no se corra porque llegó a su extremo y el resto sí se pueda seguir corriendo. Bueno, tiene un requerimiento de planificación relativamente importante, pero lo que puedo ahorrar en calibraciones innecesarias es muy importante también. Método de carta de control. Para mí este es el mejor método de todos. Se eligen puntos de calibración significativos, se controlan los resultados en una carta de control en función del tiempo. A partir de esta carta de control se puede calcular un intervalo de calibración óptimo. Se permite una variación considerable de los intervalos de calibración con respecto a los prescriptos sin invalidar los cálculos, y la fiabilidad puede ser calculada, y además este método ofrece un intervalo de calibración eficiente. Entonces, ¿qué hago con una carta de control? La carta de control está conformada por dos gráficos. Uno, el gráfico de promedios, que mide la exactitud con sus límites, que están fijando los intervalos de aceptación y rechazo, que normalmente van a ser, los límites van a ser más estrechos que los intervalos de aceptación y rechazo de la calibración.
por este cálculo de resolución dividido la raíz cuadrada de 3, la balanza granataria tendría mucho menos, de 1 kilo tendría mucho menos incertidumbre que la balanza analítica, lo cual no puede ser posible. El equipo mu sub b es igual a x por el valor de mxu menos xmnu dividido 2 por la raíz cuadrada de 3. Fíjense en que en el caso de una balanza donde yo aprieto la tara y después hago la pesada, la incertidumbre es 2 veces. Bien, consideración de una incertidumbre típica. La incertidumbre típica I es igual a más menos K por la incertidumbre total. K es igual a un valor efectivo que ya dijimos que equivale a 2. Y la incertidumbre combinada total es la suma de todas las incertidumbres que se calcularon antes elevadas al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada. Incertidumbre tenemos absoluta y relativa. Decimos que la desviación es igual al valor absoluto del valor del equipo más su incertidumbre, el valor absoluto de su incertidumbre, ya sea absoluta o relativa. Tratamiento de los resultados, análisis de la corrección, corrección para cada punto calibrado. El valor de la corrección es decisión de corregir o no, análisis de incertidumbre, incertidumbre global o expandida de cada punto calibrado, y incertidumbre es igual a más menos K por la incertidumbre combinada. Tratamiento de resultados, análisis de la desviación. Es el valor absoluto de la corrección más la incertidumbre. Interpretación de los resultados, tolerancias proporcionadas por la norma de ensayo, tolerancias definidas por criterio interno del laboratorio y los datos de exactitud, precisión o deriva del equipo. Bien, ahora vamos a ver ejemplos prácticos de calibración. En el caso del FTIR, por ejemplo, podemos usar un film de poliestireno de 35 micrones de espesor. Es el SRM 1921 provisto por el NIS. Les recomiendo que compren, tiene un periodo de 8 años de vigencia. Tienen que hacer un control de la resolución, es la diferencia de absorbancia en el mínimo de 2870 centímetros menos 1 y el máximo de 2849,5 centímetros a la menos 1. La resolución tiene que ser mayor a 0,33 y la diferencia entre el mínimo de 1589 centímetros a la menos 1 y el máximo a 1583 centímetros a la menos 1 tiene que ser mayor a 0,08. La verificación del número de onda, comparar el valor informado por el equipo respecto a los siguientes valores. Estos son los números de onda y la diferencia tiene que ser más o menos 1 centímetro a la menos 1. Está la norma ASTM 1421 que describe y mide la performance de los FTIR de nivel a nivel 1, haciendo ensayos a nivel 0 y nivel 1. Si ustedes compran un FTIR, verifiquen nuevo si tiene la forma para hacer la verificación automática según la norma ASTM 1400. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es film de poliestireno. El equipo le dice, cuando se posiciona en la función, le dice ponga el film de poliestireno 1, hace sus mediciones, da un mensaje, ponga el film de poliestireno 2, pone el film de poliestireno 2, hace sus mediciones y tira un informe diciendo si pasa o no pasa y los resultados según los requisitos de la norma ASTM. Bueno, acá tienen un espectro del poliestireno y cuáles son los números de onda que hay que verifica. Esto es el cálculo de la resolución y de la diferencia. Y según la farmacopea, si alguno trabaja bajo la farmacopea, cuáles son las diferencias que tiene que haber entre el valor del equipo que emite el equipo y el valor del film de poliestireno. Y fíjense, acá tienen un resumen de las incertidumbres expandidas. Recuerden que esto hay que dividirlo por 2 según el número de ondas. Este es un número de ondas que no se controla porque este número de ondas prácticamente está en lo que sería el infrarrojo cercano y está en una zona entre infrarrojo cercano e infrarrojo medio, lo cual hace que tenga una incertidumbre muy alta. Carl Fisher
modular, control de exactitud del volumen dispensado menor del 1%, control de repetibilidad de la bureta menor del 1%, exactitud de la bureta menor al 1%, en este caso sería coeficiente de variación y en este sería valor verdadero menos el valor real de lo dispensado por la bureta. Hay que hacer una calibración, lo que vimos recién es una calibración de tipo modular y en este caso estamos con una validación, una calibración holística, control de exactitud con material de referencia, agua de alta pureza, 30 miligramos, tiene que estar entre 99 y 101%, tartrato de sodio con 2 de agua menor al 1%, y patrones comerciales, ampollas de metanol con contenido de agua conocida, acá son valores muy bajos, en más menos 2. Autoclave, control de exactitud de temperatura, termómetro de máxima certificado, más menos 1 grado centígrado, esto ya lo hablamos en la parte de mantenimiento, control de la presión del manómetro, hay que calibrarlo, y es muy importante definir en función de la clase del instrumento, porque ese va a ser el patrón, va a fijar cuál es la clase del patrón, control del tiempo de ciclo, cronómetro certificado, y el valor de Z0 si tiene un autoclave que lo haga un proveedor, porque el valor de Z0 implica poner 21 sensores dentro del autoclave y llevarlo a presión, así que ya tiene que estar preparado el instrumento con los 21 sensores para que no haya pérdidas. Medidor de conductividad, resolución mínima 0,1 microsiemens, precisión en el menor rango 0,1 microsiemens, excluyendo la celda. Recuerden, al sacar la celda yo esto lo tengo que usar con una caja negra, que es una caja de décadas, donde son resistencias que emiten una señal. Constante de la celda conocida, dentro del más menos 2%, compren un buen conductímetro que viene ya con certificado de la constante de la celda, la temperatura de medición 20 más menos 5 grados centígrados, usar una solución estándar de cloruro de potasio 20 más menos 0,1 grados centígrados y control de la exactitud de temperatura más menos 0,2 grados centígrados. Calibración del equipo, ya dijimos, con una caja de décadas, la constante de la celda usando una solución 0,1D, usamos caja de décadas, verificar la resolución mínima y precisión en todo el rango operativo, constante conocida dentro del más menos 2%, sabemos que la celda viene con certificado, estándar de mejor precisión, y las celdas, las soluciones de conductividad que deben usar para calcular la constante de la celda es una solución 0,1 de 1408 microsiemens. Algunos proveedores dicen usar una solución 001D, pero las normas internacionales fijan que tiene que ser una solución 0,1D mal. Entonces, no importa si ustedes están controlando agua ultrapura con 2 microsiemens, la constante de la celda se hace con la solución que tiene 1408 microsiemens. Cromatografía gaseosa, repetibilidad de tiempos de retención, repetibilidad diaria de los picos menor al 2%, control de la exactitud de la temperatura del horno menor al 2%, control de la sensibilidad del detector. Cada tipo de detector tiene una sustancia típica y en cada una de las normas ASTM dice cómo calcular la sensibilidad, la aptitud del sistema, utilizando el coleado del alcohol etílico tiene que ser 0,5, la repetibilidad del alcohol respecto del estándar interno tiene que tener un RSD mayor al 2%. Cromatografía líquida, exactitud de caudal de las bombas, repetibilidad del caudal, repetibilidad de la salida de los picos, exactitud de la temperatura del horno de columnas, repetibilidad de la temperatura del horno de columnas, ruido de la línea de base, linealidad del detector, repetibilidad de la salida de los picos, exactitud de la longitud de onda para detectores ultravioleta visible, contaminación cruzada en el inyector, exactitud de gradiente, y me falta una, la linealidad del estufas, exactitud de temperatura más menos 2 grados centígrados, salvo las de microbiología que es más menos 1 grado centígrado, que ahí lo puse, control de homogeneidad más menos 2 grados centígrados, ya saben, 6 sensores pero con la estufa cargada, muflas, exactitud de la temperatura más menos 5 grados centígrados,
Atención, es una regla general, pero asegura el cumplimiento de los criterios para métodos específicos. Por ejemplo, las cenizas sulfúricas en la industria farmacéutica fijan más o menos 25 grados centígrados. Centrífugas, exactitud de la velocidad, más o menos 1% del valor fijado, control de exactitud de la temperatura en el caso de centrífugas refrigeradas, más o menos 2 grados centígrados del valor fijado, y en algunos casos se utiliza más que la velocidad el control de número G, que en definitiva es determinar exactamente el número de revoluciones y multiplicarlo por, o aplicar una fórmula en la cual entra en juego el largo del cabezal donde se colocan los tubos. Ahora, personalmente le digo, calibrar una ultracentrífuga a 100.000 revoluciones por minuto realmente mete miedo. Bueno, termómetros y termocuplas, exactitud más o menos 1 grado centígrado, viscosímetros modulares, exactitud de la temperatura, baño sonda, 1, 2, la exactitud de la velocidad de agitación en el caso del Brookfield, exactitud de la medición de tiempo en el caso de los viscosímetros cinemáticos, y la holística, control con aceites certificados y trazables a patrones internacionales. Refractómetro modular, control de la temperatura, 20 más o menos 0,1 grado centígrado, la holística, control con sustancias certificadas, cloroformo 1443, que sería el medio de la escala, bromonaftaleno 1,85 a 7,63, que sería el extremo alto, y en el extremo bajo, como vimos en el mantenimiento, tenemos el agua, que es 1,330. Según la farmacopea, el agua tiene que estar en 1,3325, 1,3335. El rango de medición es de 1,3 a 1,7, por lo tanto no sería necesario el alfa-bromonaftaleno. Medidor de pH modular, control de electrodos, buffer 7 y 4, exactitud y repetibilidad, control de la sonda de temperatura que se hace a 0, 20 y 60 grados centígrados, la holística, calibración con buffer 4 y 7 y verificación con buffer 5 y 6, la diferencia tiene que ser menor a 5 milésimas de unidades de pH, y la parte de control de la electrónica. Espectrofotómetro ultravioleta visible, exactitud en longitud de onda con filtro de olmio en una solución de olmio solución en celda de cuarzo. Estas longitudes de onda tienen que tener una diferencia más o menos 1 nanómetro, y estas otras más o menos 2 nanómetros. Bueno, aquí tienen el ejemplo de cómo serían los valores de un filtro de olmio NIS para un ancho de banda de 0,1, 0,3, 0,5, 1 nanómetro, 2 nanómetros y 3 nanómetros. Por encima de 3 nanómetros, por ejemplo, los espectrofotómetros Hatch o espectrofotómetros que se llaman mini, que tienen una exactitud de longitud de onda de 5 nanómetros, estos filtros no sirven. Y acá tienen control de la exactitud de absorbancia, solución de dicromato de potasio 60 miligramos sobre litro en ácido sulfúrico 5 milimolar. Tenemos las longitudes de onda, los valores de absortividad y las tolerancias máximas. Control de la luz espuria, solución de cloruro de potasio al 1,2% masa volumen, medido a 200 nanómetros, tiene que ser mayor a 2. La resolución con tolueno en hexano, la relación entre máximo a 2,69 y el mínimo a 2,66 debe ser mayor a 1,5. Esto de resolución ha quedado en la farmacopea pegado y nadie se ha dado cuenta, porque todo el mundo sabe que hacer este ensayo es prácticamente imposible, no lleva nada y nunca se va a obtener un resultado confiable. Entonces, en general, los proveedores privados para los espectrofotómetros ultravioleta visible para los laboratorios de ensayo y aún para los laboratorios en industria farmacéutica no lo están haciendo, y los auditores no están haciendo tampoco ninguna observación. Celda, la tolerancia del paso óptico más o menos 0,005 sería medio milímetro, que eso se llama el apareamiento de las celdas. La linealidad es opcional. Termómetros, calibración 1 vez por año, ASTM 77, balanzas per mantenimiento, error no mayor al 1% de la lectura, usar clase 2 o F1, y tiene que cumplir lo que dice la STM para las pesas E77 o la resolución OIML 111-1.
para el caso de las balanzas, ustedes pueden bajar de internet la recomendación OIML 76 que dice cómo debe informarse o ser un certificado de calibración de balanzas. Así que ustedes lo que tienen que hacer es ver si realmente sus proveedores que les calibran las balanzas se están informando según esta recomendación. Bueno, carbono orgánico total no tiene mucho sentido porque es solo para la industria farmacéutica. Flujo laminar, cumplimiento con los requisitos de la norma federal 209E, que ahora pasó a ser la ISO 14644, control de exactitud del manómetro. En este caso, ustedes lo que tienen que hacer es contratar el servicio. Hay que tener un patrón con una distribución certificada, un equipo que puede ver dentro del flujo laminar la distribución y el porcentaje de partículas. Por lo tanto, en este caso no queda más remedio que contratar el servicio. Bueno, aquí hay alguna recomendación de material de vidrio y estas son cartas de advertencia de la FDA. Fíjense, las cartas de advertencia de la FDA o warning letters, como lo dice la FDA, son cuando ellos encuentran desvíos en la parte en una auditoría, lo que hacen es armar una warning letter, informar en qué laboratorio se realizó la auditoría, en qué sector y cuál fue la no conformidad que se encontró. En este caso lo que yo hice fue eliminar cuáles son las empresas, pero acá tienen las cartas de advertencia que salió en el primer semestre del año 2015. Bueno, una cosa importante ahora al final del curso. Ya me conocen, por ahí hicieron más de un curso conmigo. Cualquier cosa que necesiten sobre el tema de gestión de equipos, me mandan un mail. ¿Está bien? Mi mail, mi dirección de mail es hnapolitano12@gmail.com. Recuerden, hnapolitano@gmail.com. Cualquier cosa que necesiten, que les revise un procedimiento, alguna consulta, alguna negociación que están haciendo, alguna compra de certificado, no me molestan, no me hinchan, no me joroban. Así que les pido que cualquier cosa me consulten. Bueno, fenómeno, terminamos con el curso. Espero que les haya resultado útil. Gracias.